Tiene todo. Corporativo Sage representa un concepto integral con toda una gama de soluciones diseñadas para que puedas tener no solo una oficina, sino un sinfín de ventajas a tu favor como persona. Mateo capítulo 5, versículos 21. Mateo capítulo 5 nos habla sobre Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje a su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga papo pierde el fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven, ponte de acuerdo con tu adversario. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y después a la familia. Es cierto que las cosas vayan padres, fue dicho, no por pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, su ojo derecho es tentación de caer hasta la pues mejor es que tenga uno de sus hijos, no que todo su cuerpo sea dado al infierno. Si su mano derecha es pues mejor es que se pierda uno de sus hijos. Cualquiera que repudia a su mujer no le canta de su voz. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mentirás, no te. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el sol de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de Dios, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco con negro, pero puedes hablar sí, sí, no, no.
Nacional Presbiteriana Berit. Me dirijo a ustedes con una fuerte dosis de emociones encontradas. Por un lado, tengo mucho gozo porque el Señor se ha mostrado en mi vida y ministerio de una manera palpable y maravillosa. Me ha dado la oportunidad de colaborar en el extendimiento de su reino en la Iglesia Berit, en donde he recibido grandes muestras de amor y donde he podido aprender más de lo que el Señor quiere de un pastor bajo sus órdenes. Por otro lado, estoy un poco triste porque debo dejar de colaborar en la Iglesia Berit por un llamado del Señor para apoyar en otra iglesia presbiteriana en el centro de la Ciudad de México. La razón es contundente. La Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz me invitó para participar como candidato a ser pastor de su iglesia y tuvo una reunión congregacional en donde fui propuesto para tal efecto, dando como resultado el llamamiento formal hacia mi persona. La única razón, por lo tanto, por la que nos separamos de Berit es por el llamamiento claro y eficaz de parte del Señor para servirle en otra iglesia que no tenía pastor alguno. Después de orar al Señor pidiendo su dirección y habiendo avisado al consistorio de la iglesia sobre este asunto, hemos determinado terminar nuestra relación pastor-iglesia en excelentes términos, sabiendo que el Señor está dirigiendo nuestros caminos. Agradezco a la iglesia la oportunidad que me brindó de formar parte de ustedes y mi familia y yo les ofrecemos nuestra amistad, amor y respeto. Extendiendo el reino, presbítero Edgar González Terán. Él se encuentra ya a partir de estos momentos ya integrándose a la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz. Tenemos por ahí también en nuestros boletines las actividades del mes de diciembre, hermanos. El próximo domingo, el próximo sábado, la Sociedad de Jóvenes tiene su cena navideña y el domingo próximo tendremos el concierto navideño del coro Netzer a las 18:30 horas. Invitemos a otros hermanos para estar con nosotros en estas actividades navideñas. Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amoroso Señor, tú que moras en el cielo, en la tierra, en todo lugar, en todo este universo, te glorificamos, Señor. Te alabamos, te adoramos. Y, Señor, podemos decir con toda convicción de que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el eterno Dios que muestra su eterno amor para con todo lo creado y especialmente para el hombre y muy especialmente para todos aquellos que somos tu pueblo. Señor, gracias por tu cuidado, por tu bondad, por tu misericordia, por tu sabiduría, por todo lo que eres, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque entendemos con nuestra mente limitada que llenas de amor todo el universo. Gracias, Señor, porque no solamente lo llenas de amor, sino has sido tremendamente sabio, muy sabio, al hacer este hermoso universo y también hacer de la tierra esta hermosa tierra. Gracias, Señor, por este amor inmerecido, por este amor ágape, por este amor que sin merecerlo tu iglesia, tú, Señor, nos has dado este amor en el sacrificio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias te damos, Señor, por esa sangre derramada en el madero que nos limpia de todo pecado. Y gracias te damos porque ante ti, ante esta sangre, aparecemos justos. Y con esa confianza, Señor, podemos dirigirnos hacia ti. Y con esa confianza podemos estar en presencia de ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar en esa confianza,
en esa comunión contigo. Padre Santo, ahora en esta mañana te estamos pidiendo por nuestro país. Te estamos pidiendo por esta nueva administración, por esta nueva gestión. Señor, sabemos perfectamente bien que tú eres el Dios de la historia y que también todos tus planes se cumplen, incluyendo aquellos planes que tienen que ver con los gobiernos. Señor, te pedimos por este gobierno. Te pedimos, Señor, que aquellos planes y proyectos que este gobierno se ha trazado se lleven de acuerdo a tu voluntad para el bien, no solamente de algunos estratos de la sociedad, sino para todos aquellos pobladores de nuestro país. Padre Santo, te pedimos que nosotros como cristianos y como ciudadanos participemos con responsabilidad y con un granito de arena colaborar de acuerdo a ti, Señor. Te estamos pidiendo por no solamente el poder ejecutivo, sino el legislativo y el judicial. Te pedimos, Señor, que no permee ni campee la corrupción y que como cristianos podamos también participar contra esta corrupción, Señor, en la medida de nuestras posibilidades. Padre Santo, en esta mañana también te pedimos por todos aquellos que se encuentran quebrantados de salud física. Padre Santo, te pedimos por aquellos que también se encuentran con dolores, con angustias, con penas y hasta con lágrimas. Señor, sabemos que el sufrimiento es parte del pecado. Sabemos que el sufrimiento físico entró precisamente cuando se presentó la desobediencia allí en el huerto del Edén. Pero Señor, sabemos que también este sufrimiento tiene propósitos. En muchas ocasiones nos permite desarrollar y madurar espiritualmente. Pero también, Señor, ¿cuántos de mis hermanos con sufrimiento presentan una confianza, aún con este sufrimiento, en ti, en una convicción? Y solamente tú, Señor, con esta convicción que nos has dado, con esta confianza que nos has dado, nos das la paz, aún en circunstancias que son adversas y que son difíciles. Te pedimos, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, que tú utilices la ciencia médica, que, Señor, nos has dado esta ciencia médica para que médicos, aparatos y toda una serie de elementos den diagnósticos mucho más precisos y también, Señor, tratamientos para poder curar estas enfermedades. Sabemos, Señor, que tú eres el médico de ayer, de hoy y de siempre. Y como médico de la eternidad, muchas veces te preocupas y todas las veces te preocupas por todos tus hijos. Gracias, Señor. En esta mañana también estamos orando por la Iglesia Berit. Estamos orando por los ancianos y los diáconos. Estamos orando por nuestro pastor. Estamos orando por la escuela infantil, por la escuela dominical, por las organizaciones y en conjunto por todos los miembros de la Iglesia Berit. Sabemos, Señor, que el fortalecimiento, el desarrollo, la existencia misma y verdadera de la Iglesia es tu palabra. Es la predicación de la palabra, es el sostén de la Iglesia. Y sabemos, Señor, que en tus propósitos la Iglesia Berit también tiene
un rol, tiene un propósito, tiene una responsabilidad. Y Señor, permite que sea clara, que tengamos una visión correcta de cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos y metas. Y Señor, que las pongamos en práctica. Como iglesia te queremos alabar, glorificar, servir, Señor. Como iglesia queremos ser impacto hacia la sociedad. Como iglesia queremos ser un centro donde el estudio de tu palabra sea precisamente el centro. Y Señor, te pedimos que podamos influir como instrumentos tuyos en los alrededores de nuestra iglesia a través del mensaje del Evangelio. En esta mañana también te estamos pidiendo por aquellos que no han encontrado trabajo o que sus ingresos han sido ingresos limitados. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores, ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestro presupuesto, ayúdanos a ser buenos mayordomos, porque Señor nos has puesto como mayordomos, no solamente en el ámbito, en el área de cuidar la naturaleza, sino también los dineros. Permite que seamos buenos mayordomos. Y Señor, sabemos que tú nos has dado los dones, las aptitudes, las capacidades, las habilidades para poder desarrollar nuestro trabajo, el trabajo que tú nos has dado. Señor, gracias por este tiempo, este trabajo que nos has dado y por estas capacidades. Pero Señor, que sean testimonio ante la sociedad de que somos tus hijos. Permite que seamos buenos trabajadores para el bien de nosotros, para el bien de la empresa o de la escuela o de ahí donde estemos y por el bien del país. También, Señor, en esta mañana te estamos pidiendo por todos aquellos que fuera de la iglesia están sufriendo. Y más en estas épocas donde muchos de ellos no encuentran el suficiente cobijo y están pasando por fríos. Te pedimos también por ellos, Señor. Y si hay oportunidad de poderles ayudar, Señor, enséñanos. Gracias por nuestra iglesia en cuanto a esta vocación misionera, este compromiso misionero. En especial te estamos pidiendo por el coro mismo que va a ir a Cuba y que en sus interpretaciones, cuando ha estado allá, ha sido de bendición, no solamente para el pueblo de Dios cubano, sino también para otras personas que se encuentran fuera de la iglesia. Gracias, Señor, porque nos das esta enorme oportunidad de poder evangelizar, de poder hablar de ti, de estas buenas noticias, de este evangelio allá en la isla. Permite que cada uno de los integrantes del coro, Señor, pueda desarrollar todas sus capacidades y habilidades de canto para la honra y gloria tuya, Señor. Señor, también en esta mañana queremos pedirte perdón. Perdón porque hemos cometido pecado de comisión y de omisión, sabiendo perfectamente bien que nos has delineado los pecados, los llevamos a cabo. Y muchas veces también sabiendo que tenemos que hacer lo bueno, de acuerdo a tu voluntad y como hijos tuyos, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, porque somos en muchas ocasiones rebeldes. Perdónanos, Señor. Pero también, Señor, sabemos y estamos confiados de que tú nos perdonas. Gracias, Señor, por este perdón. Todo esto oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento tenemos la oportunidad de presentar a Dios nuestras ofrendas.
Les invito a que juntos leamos el pasaje bíblico que está en nuestros boletines, en Primera de Crónicas 29, 13 y 14. Primera de Crónicas 29, 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Señor. Gracias, gracias Señor mío, Dios mío. Gracias, amantísimo Padre Celestial, porque estamos muy próximos de celebrar con corazón gozoso el mayor de los regalos y bendiciones que nos has dado en el nacimiento de tu amado y unigénito Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito seas, Señor, por este maravilloso regalo que has dado a tu pueblo y a todo hombre. Gracias, Señor, te damos porque nos amas, te acuerdas de nosotros, porque nos sustentas, porque nos das el pan nuestro de cada día, que siempre nos cuidas, Señor, y nos bendices grandemente. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. Y preparemos nuestros corazones, Señor, para que con nuestras ofrendas y nuestros demos con corazón alegre, porque tú amas el corazón dador, para que podamos, Señor, ofrendar y diezmar. Bendice todas esas ofrendas y esos diezmos, multiplícalos, Señor, para que los usemos en la extensión de tu reino, en tu santísimo nombre, en Jesucristo. Amén. Nuestro Dios ha concedido a la familia Rodríguez, creo que a todos, el don de la música, y dos de sus integrantes, Cris y Minerva, en esta mañana alaban al Señor. Después escucharemos el mensaje, El pan nuestro, a cargo del anciano gobernante Francisco Alonso.
Muchas gracias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Y voy a leer los versículos del 14 hasta el 28. Éxodo 16, del 14 al 28. La palabra de Dios dice así: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora vamos a leer Mateo 6, 25 y 26. El Evangelio de Mateo, capítulo 6 de Mateo, versículos 25 y 26. La palabra de Dios dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La oración es una práctica, y esta práctica es de profunda comunión con el Señor. La oración refleja en nosotros el conocimiento que tenemos de Dios, la concepción que tenemos de Dios, la concepción que tenemos de la iglesia, el conocimiento que tenemos de lo que es la iglesia, y también la oración está reflejando
el conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios de lo que somos nosotros, del mismo hombre. Cuando nos dirigimos a Dios y esta dirección tiene que ver con confianza, tiene que ver con convicción, tiene que ver con esperanza, es que esta oración está denotando un conocimiento de Dios. Por ejemplo, cuando conocemos los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios, cuando sabemos que Dios es infinito, cuando sabemos que Dios es inmutable, cuando sabemos que Dios es simple en el sentido de que Dios no puede estar compuesto por partes, cuando sabemos que Dios no cambia su parecer, cuando sabemos que Dios es infinito y esto obedece a que es omnipotente, omnisciente, omnipresente y que no puede estar limitado por el espacio y el tiempo, cuando sabemos de que Dios es autoexistente, que es independiente y que no hay algo fuera de Dios que pueda influir, con esa concepción de Dios nos dirigimos y podemos entonces entender por qué esta íntima comunión con el Señor bajo esta concepción nos permite tener seguridad, convicción, esperanza en nuestras oraciones. Y esto cambia nuestro punto de vista y nuestra perspectiva. Cuando nos dirigimos ante Dios y sabemos que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es veraz, que Dios es maravillosamente inteligente. Cuando vemos que Dios es sabio, cuando vemos que Dios conoce todo, que es un Dios misericordioso, que es un Dios justo, que es un Dios de amor, entonces nuestras oraciones tendrán esa dosis. Cuando sabemos que tenemos un Dios providente y que paso a paso estamos viendo esta providencia del Señor y que paso a paso es una experiencia como cristianos esta providencia, entonces nuestras oraciones responderán ante esta providencia del Señor. Muchas veces no notamos, porque ya se nos hace tan común, se nos hace tan superficial, se nos hace tan cotidiano la providencia del Señor. Y indico, como cristianos, vivimos paso a paso este cuidado amoroso del Señor para con nosotros. Experimentamos muchas veces sin conciencia de este amor profundo que el Señor nos tiene con respecto a su providencia. El solo hecho de despertar y ver este sol maravilloso, el solo hecho de poder disfrutar de un pequeño desayuno, por pequeño que sea, eso es providencia del Señor. Eso es cuidado amoroso del Señor. Porque el Señor no solamente tuvo la actividad de crear, sino también tiene la actividad continua como un proceso infinito o como un proceso para toda la eternidad de sostener, de sustentar, de apoyar lo que ha llamado, lo que ha creado. Dios jamás dejó al garete su universo. Dios jamás dejó
dejó al olvido lo creado. Si el Señor dejara como actividad el sostenimiento, piensen en un pequeñísimo tiempo de tiempo sin que el Señor sustentara su creación, esta creación se colapsaría. Y junto con ella nosotros. Allí el cuidado, allí el amor del Señor. La cuarta petición del Padre Nuestro tiene que ver con el pan nuestro de cada día. Las tres peticiones anteriores del Padre Nuestro son peticiones que están centradas en Dios. Venga tu reino es una petición centrada en Dios. Su nombre está centrada en Dios. Y hágase tu voluntad es oración que nosotros hacemos centrada en Dios. Ahora hay un cambio. Esta cuarta petición tiene que ver con el hombre. Tiene que ver con la persona. Se está refiriendo precisamente a las necesidades del hombre. Es una petición que tiene que ver con nuestras necesidades y cómo satisfacer estas necesidades. Esta cuarta petición tiene que ver con la vida y la existencia misma del hombre en razón a que tiene que cubrir necesidades que se llaman básicas, fundamentales, fisiológicas. Hubo una persona, Maslow, que hablaba de la pirámide de las necesidades y en la base de estas necesidades están las fisiológicas, están las básicas. Podríamos decir, conocemos como hombre cuáles son nuestras necesidades. Necesidad es sensación de que algo hace falta. En este caso, cuando tengo hambre, estoy hablando de la necesidad. ¿Y qué me falta? El alimento. Ese es el satisfactor. Tengo sed, la bebida. Tengo frío, el vestido. Pero ahora hay algo muy importante. Alguien podría decir, bueno, nosotros, pues sí, conocemos cuáles son nuestras necesidades. No hay problema de saber cuáles son nuestras necesidades y cómo cubrir estas necesidades. Sin embargo, hay mucha confusión en determinar cuáles son verdaderamente nuestras necesidades. Los psicólogos han llamado las necesidades sentidas del hombre, pero estas no reflejan, de acuerdo a la palabra de Dios, las verdaderas necesidades del hombre. Y aún se complica aún más cuando a través de los medios de comunicación masiva, a través de la radio y la televisión y otros medios, se nos habla de aquellas necesidades que no necesariamente son prioritarias para el hombre. Las necesidades artificialmente creadas a través de los medios masivos de comunicación por información subliminal. Necesidades artificialmente creadas a través de información subliminal. Y entonces Marcuse hablaba de la sociedad consumista en el sentido de que muchas veces hemos satisfecho necesidades de primera y seguimos comprando. También hay algo importante aquí. El Padre Nuestro, ya en esta situación, nos está hablando de que el cristiano no debe de orar de manera personal.
Estamos hablando de que el cristiano forma parte de una comunidad. Porque cuando el Padre Nuestro nos está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero también nos dice, no me dice Padre mío, sino Padre nuestro. Y entonces estamos refiriéndonos a que es una oración, el Padre Nuestro, que tiene que ver con un grupo. Soy parte de un grupo. Está determinado en la primera persona en plural. Danos. No me dice dame, el Padre Nuestro, o de, sino danos. De tal manera que el Padre Nuestro nos está invitando a orar a el creyente, no únicamente como creyente único, sino como un creyente que forma parte de una comunidad. ¿Y cuál es esta comunidad? La iglesia. El Padre Nuestro está indicando perfectamente que se está refiriendo a la vinculación que tiene el creyente con la iglesia. ¿Y por qué? Porque estamos injertados en fe en Cristo Jesús y formamos parte de esta iglesia. Y estamos participando cuando estamos orando en el Padre Nuestro, no solamente de manera personal, sino de manera involucrada con la iglesia. Yo puedo, tras de mí, cerrar la puerta, estar en mi aposento y estar orando el Padre Nuestro, pero no va a significar que esté orando de manera individual. Estoy orando junto con la iglesia. Esto es muy importante en el Padre Nuestro. Perdónanos. No dice perdóname. Primera persona en plural, involucrando a la iglesia. Hermanos, vamos a leer la pregunta 125. ¿Cuál es la cuarta súplica? Respuesta: danos hoy nuestro pan cotidiano. Es decir, dígnate proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ello reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien y que ni nuestras necesidades, ni trabajo, ni incluso los bienes que tú nos concedes, no nos aprovechan, antes nos dañan sin tu bendición. Por tanto, concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas para ponerla solo en ti. Cuando leemos esto, podemos hablar de tres dependencias que tiene el cristiano, el pueblo de Dios, con respecto al alimento. Una dependencia absoluta. Muchas veces oramos por cosas muy importantes, y esto es muy bueno. Pero en ocasiones decimos, me basto a mí mismo en razón a las cosas materiales. Las cosas materiales las puedo adquirir en razón a cómo soy. Las cosas materiales las adquiero en razón a mi trabajo, a mi tiempo, a mis capacidades, a mis talentos. Las cosas materiales, las que están en la mesa día con día, las obtengo en razón a mis habilidades manuales y cognitivas. Soy lo suficientemente capaz, soy lo suficientemente planeador, organizador, líder en mi empresa, y por mis capacidades, por mis talentos, por mis habilidades, tanto manuales como cognitivas, adquiero los bienes. Depender de alguien
No, soy capaz. Error craso. Error craso. Porque el Padre Nuestro nos está indicando claramente que debo depender absolutamente, una dependencia absoluta en el Señor, no solamente en cosas muy importantes y trascendentes. Esta también es una cosa muy importante y trascendente. Debo de depender absolutamente en el Señor, también en el alimento. Porque tengo que reconocer que Dios es el que me dio las capacidades. Dios es el que me dio las habilidades. Dios es el que me dio el tiempo. Dios es el que me dio la salud. Dios es el que me dio el trabajo. Y fruto de todo lo que me dio Dios, y porque me pertenezco a Dios, y porque soy de Dios, y porque soy nada más el administrador, porque Dios me ha dado todo esto, debo de entender que tengo una dependencia absoluta del Señor. Cuando estamos hablando de el pan, se está refiriendo a una figura. Los retóricos a esta figura, pan, o a cualquier otra figura, le conocen como sinécdoque. Y un sinécdoque es una parte que explica la totalidad. Esto lo utilizamos en la vida social. Cuando el novio va a pedir la mano de la novia y los padres aceptan darle la mano a el novio, no se está refiriendo de ninguna manera que le van a dar nada más la mano, los dedos y la muñeca. Me estoy refiriendo a la muñeca de la mano. Sabemos de antemano que es toda la persona. Ese es un sinécdoque. Me da la mano de su hija y cuando le entregan la mano es un sinécdoque. La figura es la mano, pero sabemos que es parte de la totalidad. Esto es muy importante. Aquí pan se está refiriendo a todos los satisfactores materiales que Dios nos da. Esa es una sinécdoque. Ahora, no estamos hablando de una dependencia absoluta desesperada. El cristiano depende, sí, de manera absoluta de Dios para proveerse de todos estos satisfactores materiales, pero con paz, con calma, con confianza. Señor, tú eres un Dios providencial que nos suministras estos alimentos. Estoy convencido de que vas a proveer. Eres un Dios proveedor. Estoy convencido de que diariamente tú nos sustentarás para nuestro cuerpo físico. Qué importante es esta confianza en el reino de los cielos. Pero si ustedes notan, tenemos una segunda dependencia. Y esta segunda dependencia es una dependencia continua. Porque nos está diciendo, de cada día, de hoy, cotidiana, día a día, nos vas a suministrar, nos vas a dar este pan. Es verdad que también podemos decir que prefigura este pan celestial que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos refiriéndonos a este pan material. Y hermanos, ¿cómo no tener esa seguridad si durante 40 años en el desierto
estuvo suministrando este pan, este maná, a un pueblo que salió 2,5 millones de personas y entró a la tierra prometida aproximadamente estos 2,5 millones de personas. Es verdad, hubo mortalidad y natalidad. Salieron 2 millones y entraron 2,5 millones. Más o menos es lo que estiman. Y durante 40 años, cada año, los 365 días del año fueron suministrados con el maná. Por cierto, maná en hebreo es, ¿qué es esto? Eso es maná, ¿qué es esto? Porque ellos se preguntaron, ¿qué es esto? La primera vez que lo vieron. Hice algunos pequeños cálculos. Un gomer equivale a 3.7 litros. Por 7 días equivalen a 25.9 litros al día por persona. Si yo multiplico 25.9 litros por persona por 52 semanas del año, tengo 1.364.8 litros por persona al año. Si yo multiplico 1.364.8 litros por 40 años, tengo 53.872 litros por persona en 40 años de maná. Si esta cifra la multiplico por 2,5 millones de personas, estoy hablando de 13,000 millones de litros de maná. 13,000 millones de litros de maná. La providencia del Señor. 40 años suministrándoles esta enorme cantidad de estas hojuelas. Pero no solamente es la cantidad, hermanos. Vean nada más la providencia de nuestro Dios en cuanto a la calidad del maná. Proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, para sustentar a todo este pueblo. Y no solamente es el maná. Durante estos 40 años, sus vestidos, su calzado, el cuidado amoroso del Señor. Y en muchas ocasiones, desafortunadamente, dudamos de este amoroso cuidado, de este amoroso sustento cotidiano del Señor en nuestras vidas. Y exigimos, sin saber que la providencia del Señor es tan perfecta y tan sabia que suministró durante 40 años a su pueblo. Pero aún más, hermanos, la providencia tiene que ver con la preservación de Dios. En la providencia tenemos dos aspectos muy importantes: el gobierno de Dios y la preservación de Dios. Y dentro de la preservación de Dios está lo que se llama la concurrencia. Eso tiene que ver desde un punto de vista teológico con un elemento de la preservación de Dios. Y recuerden, la preservación de Dios está incluida en una doctrina importantísima como este cuidado especial que nos tiene Dios para con su pueblo. Y muchas veces ahí tenemos nuestros alimentos y no nos ponemos a pensar lo siguiente: donde ha habido concurrencia, ha habido preservación. ¿Qué sería la concurrencia? La concurrencia es cuando de manera armónica, por ejemplo, para producir alimentos necesito de la lluvia. Y Dios, no solamente ya hemos dicho que es el creador, sino como un proceso continuo, lo creado sigue para seguir siendo creado por Dios y para continuar esta creación. Y entonces, de manera armónica, el clima, la temperatura, la presión atmosférica, las condiciones, la humedad, se concurren para producir ese alimento.
Y no solamente la lluvia, sino que hay factores también biológicos, físicos y químicos del suelo que permiten en concurrencia junto con la lluvia el producto. Dios, este Dios maravilloso y sabio, ha permitido y ha diseñado esta concurrencia de clima, suelo, y también ha permitido la concurrencia del hombre. Y entonces, el hombre diseñó fertilizantes para que el rendimiento por hectárea fuera mucho mayor en cuanto a alimento. Y la concurrencia tiene que ver con el esfuerzo humano para ganarse ese pan de todo el día. Entonces imagínense, hermanos, la enorme providencia del Señor. Y muchas veces no lo notamos, no lo valoramos. Así diario como frijoles y tortillas y arroz y esta carne. Pero ¿qué ha pasado? La providencia del Señor en toda su concurrencia, preservando. Por eso debemos darle gracias a Dios diariamente. Condiciones climatológicas, suelo, hombre y el trabajo del hombre para adquirir con los ingresos ese alimento. Y por eso el pueblo cristiano da gracias a Dios por cada uno de los alimentos que estamos disfrutando. Hay que ver eso bajo esta perspectiva doctrinal. La providencia de Dios en la concurrencia. Recuerden, providencia de Dios, dos aspectos importantes, el gobierno de Dios y la preservación. Y al interior de la preservación, la concurrencia. Y finalmente, es una dependencia única, exclusiva. Tenemos que depender solamente del Señor en cuanto al pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Tú estás pensando en Tlaloc. Tú estás pensando, desafortunadamente, en nuestro pueblo hay grupos que todavía piensan en otros dioses. Pero es más sutil esto. Cuando en esta dependencia que tiene que ver exclusiva, que tiene que ver con el Señor, empiezo a decir, ¿sabes qué? Yo me suministro los alimentos por mi propio esfuerzo. En una ocasión llegué con mi esposa, llegué contento porque hay estímulos económicos en la universidad y me dieron un estímulo económico. Y yo llegué y le dije, por mi responsabilidad, por mis capacidades, espérate, no es por tu capacidad, es por la capacidad que Dios te dio. No es por tus habilidades, es por la habilidad que Dios te dio. Es por el tiempo que Dios te ha dado. Es por la salud que Dios te ha dado. Es por el trabajo que Dios te ha dado. Es verdad, sí juega un papel en cuanto a responsabilidad, como testimonio y como alabanza al Señor y para glorificar al Señor. Por lo tanto, yo debo de depender únicamente y es de manera exclusiva del Señor. ¿Para qué? Para obtener ese pan de cada día. Y el hecho de que nada más confíe y dependa del Señor de manera exclusiva, me libre de tener otro Dios, tener otro principio, y esto me invita a tener un enfoque de vida diferente. El pan nuestro de cada día, el Señor nos los dio, nos los da, por su amor, por su providencia, por su cariño, por su cuidado. Si cuidó a este pueblo de Israel durante 40 años, suministrándole esta enorme cantidad y calidad, es el Señor de siempre. Es el Señor que no cambia. Es el Señor que no actúa de acuerdo a circunstancias externas. El pan de cada día
es muestra de su amor y nosotros debemos de estar convencidos, con una convicción profunda de que el Señor, en su inmenso amor y misericordia, nos va a suministrar cotidianamente este pan de cada día. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias porque, Señor, has cuidado a tu pueblo y lo sigues cuidando. Gracias te damos, Señor, por esta preservación y te damos gracias también por esta concurrencia. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios omnipotente, que todo lo puedes, poderoso. Por eso pudiste procurarle de todo este alimento a tu pueblo durante 40 años. Y Señor, danos esa confianza de depender de manera absoluta, día a día y exclusivamente para ti en nuestra vida. Señor, perdona porque en ocasiones la duda permanece en nuestra mente, pero sabemos que tú eres fiel y cumples con todas tus promesas. Gracias porque eres un Dios providente. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a Corintios. En 2 de Corintios capítulo 13 y vamos a repetir versículo 14, ¿sí? La doxología dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. A continuación tenemos la escuela dominical y en esta ocasión la clase que está aquí, que está tratando sobre el Evangelio de Juan, la va a dar Betsabé. La clase que tenía el pastor Edgar González